Bien, seguimos con la unidad número 3 sobre aplicaciones de la integral definida y en esta ocasión, y va a ser la última sección de esta unidad, vamos a abordar los llamados sólidos de revolución. Los sólidos de revolución representan métodos que nos permiten calcular volúmenes de sólidos generados al rotar el eje X, el eje Y o ejes paralelos a X y a Y. ¿Ok? No todas las funciones están dadas o son óptimas para calcular esos volúmenes. Pero de todas formas nosotros vamos a idealizar estos casos y vamos a buscar siempre de plantear funciones en donde se puedan generar dichos volúmenes. Ahora, como punto de información inicial, quiero decirles que existen tres métodos que describen los sólidos de revolución. Para efectos de nuestras clases vamos a desarrollar dos. El primero va a ser el método del disco y luego más adelante vamos a ver el método del anillo. Hay otro llamado el método de las cáscaras esféricas, ¿ok? Eso ustedes lo pueden investigar perfectamente el estudiante interesado, pero con el estudio de estos dos métodos es más que suficiente, sobre todo para marcar bien la metodología a seguir. Ahora, dicho esto, vamos a empezar con la construcción del método del disco. Fíjense que para eso vamos a tomar una función continua en un intervalo cerrado AB y supongamos que f de x es mayor o igual que 0 para todo x en AB. ¿Qué es lo que se desea? Si ese es el sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje X una región limitada por la curva y igual f de x, el eje X y las rectas x igual a y x igual b, y si b es el volumen de S en unidades cúbicas, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El volumen del sólido viene dado por la siguiente fórmula. Será pi por la integral de a hasta b de la función f de x al cuadrado. Vamos a colocar una gráfica para poder explicar de alguna forma de dónde sale esta fórmula. ¿Ok? Recuerden que por el argumento que hemos dado en este párrafo anterior, la función f de x es una función continua y positiva definida en el intervalo AB. Ahora bien, fíjense además que si yo tomo cualquier punto entre A y B, vamos a suponer que estamos aquí, para este punto yo voy a tener una altura f de x, ¿ok? Y si yo esta función, imagínate que el eje x nosotros lo rotamos, tal cual como rota el eje de una veleta, ¿no? Aquí, esta altura, ¿verdad? Y si quieren simulamos las agujas del reloj, me van a dar una vuelta completa y esa vuelta completa va a representar un círculo, o sea, un disco completo. Quiere decir que si yo veo esto como una figura tridimensional y yo hago un corte vertical, esa intersección me va a representar dicho círculo. ¿Y quién sería el área del círculo? El área del círculo, por geometría elemental, es pi por r cuadrado. Y precisamente el radio de ese círculo sería f de x. O sea que para cualquier x que esté en AB, yo puedo formar f de x y al hacer rotar se va a generar un disco. Y el área de dicho disco va a ser pi por f de x al cuadrado. Pero así como yo puedo tomar cualquier punto entre A y B, quiere decir que si yo barro todos los puntos de A hasta B, voy a obtener el volumen del sólido. Y ese volumen, porque van a ser la suma de todas las áreas. En este sentido, se me va a convertir en la integral de A hasta B de pi por f de x al cuadrado, pero como pi es una constante, uno suele sacarla de la integral. Por esa razón es que f de x se eleva al cuadrado. Repito, porque f de x representa el radio de cualquier disco, ¿ok? Que se genera al hacer rotar la función f en torno a cualquier punto del intervalo AB, en torno al eje X, por supuesto. Bueno, dicho esto, vamos a ir analizando algunos ejemplos. Ejemplo 1. Hallar el volumen del sólido generado al girar en torno al eje X, la región formada por y igual a x cuadrado más 1, el eje X, las rectas x igual 1 y x igual 2.
Recordemos que si yo pienso en la recta y igual x cuadrado, sin el 1, representa una parábola con vértice en el origen. Y si yo le sumo 1 es porque a la parábola la levanto una unidad. Quiere decir que ella va a ser una función positiva. Y más aún en el intervalo 1, 2. Porque en 0 ella tiene altura 0. Pero en cualquier segmento de 1 hasta 2, todos los valores de la función x cuadrado más 1 son positivos. Es decir, que mi curva viene a ser esta que está acá, ¿verdad? Y para cualquier punto que yo tome de 1 a 2, cuando yo rote, se me va a generar como especie de una copa, donde esta es la base y esta es la punta superior de la copa. O sea, esta es una figura tridimensional, que en primeras de cambio tiene esta curvatura, pero cuando nosotros giramos, ya adquiere la tridimensionalidad. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nuestra función f de x será x cuadrado más 1. ¿Quiénes van a ser nuestros límites de integración? La integral que va desde 1 hasta 2. O sea, que el volumen del sólido, como es pi por r al cuadrado, bueno, acá yo suelo primero ir sustituyendo para ahorrar pasos, ¿no? Como sería el área para cualquier valor de x sería pi por f de x al cuadrado, es decir, por el radio al cuadrado, pero en lugar del radio yo coloco la expresión. Sería x cuadrado más 1 todo al cuadrado. O sea que esto representa un binomio al cuadrado perfecto. Sería cuadrado del primero, que es x a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, 2x cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, esta expresión es la que va a ir dentro de la integral. Quiere decir que volumen es pi por la integral de 1 hasta 2 de esta expresión. Ahora, si ustedes quieren, pueden comenzar diciendo que es pi integral de 1 hasta 2 de f de x al cuadrado y hacen el cálculo dentro de la integral. Bien, ahora calculamos la antiderivada, evaluamos en b menos a a través del teorema fundamental del cálculo y el resultado obtenido es 178 quinceavos de pi unidades cúbicas. Hablamos de unidades cúbicas porque cuando se rota ya es una figura tridimensional. ¿Ok? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy clásico. Hallar el volumen del sólido generado al girar en torno al eje X, la región formada por x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y el eje X. Fíjense que esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9 representa una circunferencia centrada en el origen de radio 3. ¿Ok? Porque es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado. En este sentido, aquí tenemos que hacer un cálculo adicional, porque no me están dando una función como tal. Y yo para poder hacer el sólido de revolución necesito una función. Es decir, partamos de la ecuación y vamos a despejar ahí para colocar el problema en términos de x. Una vez que yo despejo y, fíjense que al extraer raíz cuadrada se me genera el módulo de y. Y eso hace que se formen dos curvas. O sea, va a haber, si bien esta ecuación representa toda la circunferencia, yo no puedo trabajar con toda la circunferencia porque ella no es función. Yo le despejo su variable y precisamente para que de ella se desprendan dos funciones y yo voy a escoger una sola de ellas. Usted puede escoger la raíz positiva o la raíz negativa. Yo voy a trabajar con la raíz positiva. Es más, el volumen del sólido, fíjate que aquí hay simetría, es decir, este arco es completamente simétrico a este arco. O sea que yo puedo tomar como intervalo el intervalo menos 3, 3, o puedo tomar el intervalo 0, 3 y después ese volumen lo multiplico por 2. Porque si yo tomo el intervalo 0, 3, lo que voy a generar es media esfera. En cambio, si tomo el intervalo menos 3, 3, voy a hacer la esfera completa. Yo les aconsejo que tomen el intervalo 0, 3 para facilitar los cálculos. ¿Ok? Y luego el resultado final lo multiplican por 2. Veamos. En este caso, el área
de x es pi por f de x al cuadrado. Pero ¿quién va a ser f de x para nosotros? Vamos a tomar la primera función. Entonces será la raíz cuadrada. Fíjense que como ella se eleva al cuadrado, se ve el cuadrado con la raíz. Y me queda una expresión sencilla. Quiere decir que el volumen será 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque estamos decidiendo tomar el intervalo de 0 a 3. O sea que sería 2 veces el volumen que vamos a calcular. Por eso es 2pi. La integral de 0 a 3 de la función al cuadrado. Pero ya aquí habíamos sacado la cuenta. Dicho esto, hacemos el cálculo de la antiderivada, evaluamos en b menos a, ¿ok? Y llegamos al resultado final. Con el fin de constatar si este cálculo está bien hecho, les comento que existen fórmulas ya que nos proporcionan la geometría en torno a cómo calcular el volumen de una esfera. Entonces decimos que este resultado se puede verificar por medio de la fórmula para el cálculo del volumen. ¿Cuál sería esa fórmula? El volumen de la esfera es 4/3 pi por r al cubo. Entonces, como en el contexto del ejercicio el radio es 3, dicho eso, sería 4/3 pi por 3 a la 3. 3 a la 3 es 27, y 27 la tercera es 9, y 9 por 4 es 36 pi. O sea que efectivamente estamos llegando al resultado adecuado. Bien, ahora para contrastar un poco, vamos a hablar de este tercer ejemplo. Hallar el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta x igual 1. Fíjense que ya ahora no estamos girando en torno al eje x o al eje y, sino a un eje paralelo al eje y. La región limitada por x menos 1 al cuadrado igual a 20 menos 4y, las rectas x igual 1, y igual 1 e igual 3. Y a la derecha de la recta x igual 1. O sea, aquí tenemos que tener muy pendiente con respecto a quién estamos girando. Como vamos a girar alrededor de la recta x igual 1, imagínate, si este es el eje y, la recta x igual 1 está una unidad hacia la derecha. O sea que en realidad estamos girando alrededor de una recta que es paralela al eje y. Quiere decir que todo lo vamos a hacer en torno a la variable y. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar la ecuación que nos dan como función, pero para que ella sea función tenemos que despejar la variable. O sea, ¿qué variable vamos a despejar? La dependiente. Si todo lo vamos a colocar en términos de la variable y, es porque la variable y en esta ocasión va a ser independiente. Dicho esto, vamos a despejar x. Entonces, para poder despejar x, primero eliminemos el cuadrado, extrayendo raíz cuadrada. Luego, fíjense que esto me va a generar un valor absoluto. Esto me va a dar dos alternativas, es decir, una raíz positiva y una raíz negativa. Y por consiguiente, al despejar x, pasa el menos 1 sumando. Quiere decir que aquí voy a tener un par de funciones. Llamemos f de y a ese par de funciones. Ahora bien, otra cosa que debemos considerar es que vamos a tomar la región a la derecha de la recta x igual 1. Entonces se va a tomar, como es a la derecha, vamos a tomar no la raíz negativa, sino la raíz positiva. Ya ahorita en la filmina que viene voy a mostrar la gráfica y voy a ahondar en esto. Pero lo cierto es que al decir que es a la derecha de la recta x igual 1, ya nosotros estamos particularizando el ejercicio. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es el dominio de la función f de y. Recuérdense que ella está formada por una raíz cuadrada. Por lo tanto, su dominio va a ser la cantidad subradical. Es decir, cuando la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. Dicho esto, la cantidad subradical, cuando yo la despejo, me va a decir que y es menor o igual a 5. Por lo tanto, el dominio es menos infinito 5. Voy a detener el video acá y en un próximo video vamos a continuar con el estudio de este ejercicio.